Bienvenidos, niños. Ya estamos en una semana más. Ya esta es la séptima semana de esta fase número 3 y juntos vamos culminando lo que es ya el tercer período. Para esta semana, jovencitos, vamos a trabajar un contenido socioemocional relacionado a la importancia de nuestras metas. Es importante tener metas claras, objetivos sobre lo que vamos a realizar, porque así sabemos hacia dónde tenemos que dirigirnos. Les comparto la información. La importancia de nuestras metas. Establecer metas para la vida es una importante forma para convertir nuestros sueños en realidad. Ser feliz no es algo que sucede solo porque sí. En realidad proviene de una secuencia de pensamientos, la planificación y búsqueda de las cosas que son importantes para nuestra vida. También es bien sabido que el establecimiento de metas nos ayudan a ser más felices en nuestra vida cotidiana. Establecernos metas nosotros mismos nos da un sentido de significado y propósito. Al alcanzar estas metas obtenemos una sensación de logro. Esto nos da confianza y nos ayuda a creer en nosotros mismos. Establecer metas para la vida podría ser a corto plazo y a largo plazo, metas a diaria o de largo plazo. Las metas a largo plazo podrían ser algo como, aquí dice un cambio de carrera, ¿verdad? Algo que toma tiempo para ustedes, niños y niñas. Sería una meta a largo plazo culminar satisfactoriamente, por ejemplo, su bachillerato o el ciclo en el que se encuentran. Eso es una meta a largo plazo porque lleva implícito muchos años. Por ejemplo, también las metas a corto plazo podrían ser más sencillas, como comenzar un pasatiempo, ponerse en contacto con sus amigos que no les ha hablado o ha escrito por mucho tiempo. También en estas metas a corto plazo puede ser la lectura de una obra, terminar esa obra, etcétera. Pero también hay metas a mediano plazo. Esas implican lo que pueden ser meses, un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Y cuáles pueden ser esas? Bueno, para esas metas puede ser sacar buenas notas en todas las materias de este tercer periodo, por ejemplo, o del cuarto periodo, que ya lo iniciaremos en septiembre, el otro mes. Esas son metas a mediano plazo. Entonces, concluyendo, serían, niños y niñas, metas a corto plazo pueden ser de un día, 2, una semana o quizás un mes, como mucho. Metas a mediano plazo pueden ser meses, pero de preferencia que sea menos de un año. Y las metas a largo plazo, esas sí pueden ser de incluso de décadas o de más años, porque es una meta que la conseguiremos poco a poco. Muy bien, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con la clase para este día. Un saludo a todos. Buenos días, niños y niñas de cuarto grado. Continuamos siempre con nuestras clases en línea por el canal de YouTube. Ya estamos en la fase 3, semana 7. Vamos a trabajar en la materia de moral, urbanidad y cívica. El siguiente contenido. Aquí les presento la agenda para este día. Tenemos siempre lo que es el saludo y bienvenida, el contenido socioemocional, la presentación del contenido, desarrollo de actividades, conclusiones y despedida, y la parte de preguntas y respuestas. Vamos a ver nuestro tema para este día. El tema dice: Jesús nos enseña el camino al cielo. Recuerden que estamos trabajando ya en la libreta, ya el libro lo hemos terminado, lo que es el periodo número 3. Vamos a avanzar con la libreta. El objetivo dice comprender que nuestras acciones deben estar encaminadas
a poner en práctica las enseñanzas que nos dejó Jesús. La reflexión hablaremos sobre la importancia de nuestras metas. Les leo el texto. Establecer metas para la vida es una importante forma de convertir nuestros sueños en realidad. Ser feliz no es algo que suceda solo porque sí. En realidad, proviene de una secuencia de pensamientos, la planificación y búsqueda de las cosas que son importantes para nuestra vida. También es bien sabido que el establecimiento de metas nos ayuda a ser más felices en nuestra vida cotidiana. Muy bien, continuamos. Establecer metas nosotros mismos nos da un sentido de significado y propósito. Al alcanzar estas metas, obtenemos una sensación de logro. Esto nos da confianza y nos ayuda a creer en nosotros mismos. Establecer metas para la vida podría ser a corto plazo, metas diarias o de largo plazo. Las metas a largo plazo podrían ser algo como un cambio de carrera. Bueno, para el caso de ustedes, una meta a largo plazo puede ser salir con buenas notas en su ciclo, sea en segundo ciclo, luego en tercer ciclo y luego elegir lo que es el bachillerato que deseen tomar. Mientras que las metas a corto plazo podrían ser algo sencillo como comenzar un pasatiempo, ponerse en contacto con un amigo que no le han escrito o no se han comunicado con él. También la lectura de una obra, la lectura de un libro son metas a corto plazo. Muy bien. Y aquí tenemos como los pasos que debemos seguir. Recuerden que para el logro de metas es importante tener bien claro lo que queremos, cuáles son los objetivos que vamos a alcanzar y trabajar en base a ello. Aquí tenemos un ejemplo. Luego, trabajar por construir esa meta. Hay ocasiones en las que lo hacemos de forma grupal y otras que son de forma individual. Hasta que al final, pues vamos ya en rumbo o en camino a lo que es esa meta que nos hemos planteado y que la vamos a lograr. Muy bien, jovencitos, vamos a continuar. En este texto que está en su libreta, vamos a leer lo siguiente. Al comienzo de su vida pública, la cual duró solamente 3 años, Jesús llamó a algunos hombres para que lo dejaran todo y le siguieran. Mateo cuenta en su evangelio que Jesús vio a 2 pescadores, Simón, Pedro y Andrés, y les dijo: vengan y síganme, y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y les siguieron. Mateo 4, del versículo 18 al 20. Los apóstoles fueron los primeros en responder a la llamada de Jesús. A ellos les encargó que predicaran el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Así lo hicieron. Después de la muerte y resurrección de Cristo y de recibir el Espíritu Santo el día de Pentecostés, se esparcieron por el mundo anunciando que Cristo había resucitado y que solo Él es el Salvador de los hombres. Con el correr de los tiempos, muchos hombres y mujeres han respondido a la invitación de Jesús a seguirle, dejando todo, y han dedicado su vida a enseñar lo que Él predicó y a vivir como Él vivió. Jesús sigue hoy llamando a las personas. Quienes oyen la llamada y le siguen, imitan a Jesús, se ponen totalmente a su servicio y dan testimonio de Él. Después vamos a responder lo siguiente, que dice: ¿de qué se trata la lectura? Bueno, se trata de la importancia que es el seguimiento y la obediencia a los mandatos que Jesús nos ha dejado. ¿Cuál es la misión de Jesús? Bueno, una de ellas era predicar las buenas nuevas de salvación a todas las personas. ¿Por qué decimos que Jesús es nuestro Salvador? Porque al morir en la cruz nos salvó o nos liberó de la esclavitud del pecado. Por cierto, aquí está una imagen muy simbólica de lo que es
la obediencia o la desobediencia a la ley de Dios. Por ejemplo, aquí, este puentecito que está aquí simbolizando lo que es el paraíso o la promesa que Dios nos hace del lugar que nos tiene preparado, y el lugar de castigo, el otro lugar, ¿verdad? Que es al que iremos a parar si no somos obedientes y no cumplimos con sus mandatos. Y aquí está. Muy bien. La 4. ¿Sabes cuál es el camino para ir al cielo? Ahí decía en el texto. Es la santidad. ¿Pero qué implica la santidad? Bueno, una serie de acciones que nosotros tenemos que cumplir. Una de ellas es cumplir con los mandamientos de la ley de Dios y el nuevo mandamiento que nos ha dejado Jesús, que es ámense los unos a los otros como yo los he amado. De igual forma, recuerden las obras de caridad o las obras de misericordia: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, y todo ese tipo de acciones que nos ayudan a cumplir con los mandatos que Él nos dejó. ¿Cuántos años duró la vida pública de Jesús? Bueno, en el texto lo decía, solo duró 3 años. ¿Para qué eligió Jesús a sus discípulos? Para que continuaran con la misión que Él venía a realizar aquí a la tierra, de predicar el Evangelio hasta los últimos rincones del mundo, así lo decía el texto. Explica qué es un testigo y cómo podemos ser testigos del Señor en nuestra vida ordinaria o cotidiana. Bueno, un testigo, ¿saben qué es? El que dice, cuenta lo que ha visto o lo que sabe de un acontecimiento en específico. ¿Y cómo podemos ser testigos del Señor en nuestra vida diaria? Bueno, compartiendo con los demás todo lo que sabemos de Él y dando testimonio de eso que nosotros también vivimos. Repasa los mandamientos de la ley de Dios. Muy bien, aquí es importante que ustedes lo recuerden. Yo les voy a ayudar con la mitad. A ver, el primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. No tomar el nombre de Dios en vano. Santificar las fiestas. Honrar a padre y a madre. Muy bien. Luego sería no matar. Luego ustedes van a continuar con los otros 5 que faltan. Y el nuevo mandamiento, que recuerden que es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Continuamos. Hay una guía de lectura que habla sobre lo que es los pecados. Iniciamos así. Los pecados son malas acciones que absolutamente deben evitarse. Ellos constituyen el mayor mal, aunque el hombre de hoy parece no tener de ellos una clara conciencia, de tal manera que ya Pío VII decía: el mayor pecado de nuestro tiempo es que los hombres han perdido el sentido del pecado. ¿Qué significa eso, niños? Que ya no sabemos distinguir lo que es malo y lo que es bueno, ya todo lo generalizamos, y ese sí es un error muy grave. El pecado comporta el rechazo a la recta razón, es decir, rechazo de la verdad, el rechazo del amor de Dios que nos indica cuál es nuestro verdadero bien. Directa o indirectamente es desprecio de Dios y de su amor. El pecado corta en nosotros el hilo directo a la vida y da la muerte del alma. Como la enfermedad debilita y destruye el cuerpo, así el pecado es aquel cáncer espiritual que debilita y mata la vida del espíritu. En Cristo crucificado, el pecado revela su verdadera naturaleza. No es sólo desobediencia a un mandamiento divino, sino una condena a muerte del amor. Este es su terrible poder. Pero el crucificado es poderoso. Jesús, con su muerte, nos revela el verdadero rostro del pecado. Mas nos ofrece también la fuente inagotable del perdón, lo que significa que con su muerte Él nos ha salvado de ese pecado que nos esclavizaba. Muy bien, tenemos una serie de preguntas que ya están resueltas.
Recuerden que estamos trabajando en su libreta. El pecado es una transgresión a la ley de Dios y el rechazo del verdadero bien del hombre. Quien peca rechaza el amor divino, se opone a la propia dignidad del hombre, llamado a ser hijos de Dios, y hiere la belleza espiritual de la Iglesia, la cual todo cristiano debe ser piedra viva. Número 2. ¿De qué modo se puede cometer pecado? Se puede cometer pecado en los pensamientos, complaciéndonos en el mal, con los deseos, deseando el mal a otro, con las palabras, con las obras, con las omisiones. Las omisiones significa no haciendo el bien que se puede hacer o se debe hacer. ¿Los pecados son todos igualmente graves? Los pecados pueden ser más o menos graves, y la distinción fundamental es entre pecado venial o leves y pecados mortales o graves. Pero, ¿qué es el pecado mortal? El pecado mortal es toda transgresión de la ley de Dios en materia grave, hecha con plena advertencia. Esto es conscientemente, significa que yo lo quería hacer y sabía lo que iba a hacer. Y con consentimiento deliberado, es decir, lo hago voluntariamente. ¿Qué significa materia grave? Significa que el objeto o contenido de la acción constituye una transgresión importante de la ley de Dios. ¿Qué significa exactamente que la advertencia debe ser plena y el consentimiento deliberado? Bueno, esto significa que la mente debe captar con claridad el valor moral de la acción y la voluntad quererla plenamente. El pecado venial es o significa una transgresión de la ley de Dios que falta o la gravedad de la materia o la plenitud de la advertencia o el consentimiento. Significa que a veces lo podemos hacer de manera involuntaria o no tenemos claro que lo que hemos hecho puede ser un acto incorrecto. El octavo. ¿Por qué el pecado grave se llama mortal? El pecado grave se llama mortal porque nos separa de Dios, haciendo perder la gracia santificante. Esta gracia santificante, niños y niñas, la recibimos por medio del bautismo, que es la vida del alma. 9. ¿Qué otros daños ocasiona al alma el pecado mortal? El pecado mortal destruye la caridad en nuestro corazón y nos aparta de Dios. El bien y felicidad nuestra, si no es reparado por el arrepentimiento y por el perdón de Dios, provoca la exclusión del paraíso y la muerte eterna en el infierno, priva de los méritos adquiridos e impide todo crecimiento espiritual, haciéndonos esclavos del mal. Lo que significa, niños y niñas, que este pecado mortal es muy importante tenerlo claro, ya que es el que más debemos evitar. No complacernos en esos malos pensamientos, en esos malos sentimientos o en esas malas acciones. Continuamos, niños y niñas. Ya vamos a la pregunta número 10 y dice: ¿hay algo más grave y más dañino que el pecado mortal? No existe nada más grave y más dañino que el pecado mortal, que separa de Jesús, único Salvador. O sea que esto nos aleja o nos separa de Él. Así como decía Jesús, el sarmiento separa de la vid o separado de la vid no sirve para nada, sino es para ser echado al fuego. Esto lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo 16. Significa que por medio de este pecado nosotros estamos lejos de Jesús, y si estamos lejos de Jesús, estamos lejos de la vid. Y al final dice que si la
vid o el sarmiento se separa de la vid, no sirve para nada sino para echarlo al fuego. 11. ¿Por qué el pecado leve se llama venial? Porque aun siendo una acción que en sí es mala, sin embargo no es tan o tal que determine una verdadera oposición a Dios. No nos hace perder su amistad y, aunque nos debilita espiritualmente, no mata en nosotros la vida de la gracia. Significa que este pecado solo nos daña y nos hace sentir mal, pero no nos distancia como el pecado mortal. ¿Qué daños produce el pecado venial? El pecado venial enfría el fervor de la vida cristiana, obstaculiza el camino de perfección y nos hace merecedores del purgatorio en la otra vida. Puede, además, disponernos el pecado mortal, lo que significa, niños y niñas, que este pecado nos va alejando poco a poco o nos hace perder ese entusiasmo, esa alegría de vivir las enseñanzas que Jesús nos deja. También dice que podemos perder el camino a la perfección. Así es que también es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, vamos a completar estas actividades en su libreta y dice, esta es la actividad 16. ¿Qué es pecado? Es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios. ¿Cómo se les llama a los pecados graves? Se les llama pecado mortal. ¿Cómo se les llama a los pecados menos graves? Se les llama pecados veniales. Muy bien. Y hemos llegado, jovencitos, a lo que es la evaluación de conocimientos. Recuerden, aquí tenemos una imagen que simboliza lo que es la libertad que debemos tener nosotros de lo que es el pecado. Recuerden que el pecado esclaviza al ser humano, o sea que lo hace dependiente, lo hace que sin él no pueda vivir o sienta de que necesita cometer ese pecado. A eso se le llama esclavitud, cuando no podemos controlar nuestras acciones porque un impulso u otra persona nos obliga a hacer otra cosa. Muy bien. En la evaluación de conocimientos, recuerden que siempre respondemos las preguntas. ¿Qué hemos aprendido en esta clase? ¿Cómo lo aplico a la vida diaria? Bueno, esta clase hemos hablado mucho sobre lo que es la importancia de el seguimiento de las normas establecidas por Jesús, el seguirle a Él y evitar lo que es el pecado. Recuerden que el pecado es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Y hemos aprendido sobre los diferentes tipos de pecados, que es el pecado venial y el pecado mortal. También hemos identificado en qué consiste cada uno de ellos y la gravedad que implica cada uno de ellos. Recuerden que el pecado mortal nos aleja mucho de lo que es el camino de Dios. Sin embargo, el venial solo nos enfría, decía ahí. Nos hace que perdamos esa alegría o esa felicidad o ese interés de seguir las cosas del Señor. ¿Y cómo lo aplico en la vida diaria? Bueno, todo lo que aprendamos nosotros tenemos que practicarlo de tal forma que nosotros seamos testigos, así como lo decía en una parte del párrafo, ser testigos del Señor es con nuestra vida dar ejemplo, ser modelo para los demás. Y así compartimos todo lo que nosotros hemos aprendido con las otras personas que no lo conocen. También siendo diferentes, marcando la diferencia y no hacer todo aquello malo que los demás hacen, porque se han acostumbrado a hacerlos, así como decía en algún momento el texto, ya no distinguen lo que es bueno de lo que es malo y creen que todo da igual. Bueno, hasta aquí, niños y niñas. Felicito a los que ya han entregado su guía sobre la evaluación del prodigioso de la montaña. Ya la leí, ya la revisé y está muy bonita. Recuerden que si no lo han enviado, todavía lo pueden enviar para poderles agregar la nota, porque además esa es la única actividad evaluada de la materia. No tendremos otra actividad. Esa es la única. Este día hemos trabajado en la libreta. Espero que
la puedan completar hasta las páginas que están indicadas en su guía. Si no me equivoco, es página 11 y 12. Ustedes se pueden guiar también por las actividades. Ahí les he colocado el número. Bueno, jovencitos, hasta aquí me quedo con la clase. Espero que se encuentren bien y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Adán, ¿disfrutáis tu compañera y tú del paraíso? Dios, nos encanta, señor. Adán, escucha, te diré esto solo una vez. No debéis comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Está prohibido, y si lo hacéis, los dos moriréis. Señor, jamás comeré del árbol prohibido, lo juro. Jamás. Adán, tu cara. ¿Qué tiene mi cara? ¿Se ha vuelto azul? No es cierto. Sí es cierto, deberías ver tu reflejo. Vaya. Señor cara azul. No me hagas cosquillas. Debo decirte algo muy importante. Dios tiene una nueva norma. ¿Cuál es? ¿Recuerdas el árbol que está en la isla, en el centro del lago, el que es tan hermoso de color oro y plata? Dios dice que ese árbol está prohibido y que no debemos comer de él. ¿Por qué? Si comemos su fruta, moriremos. Eso es horrible. Nunca comeremos la fruta prohibida. Jamás. ¡Qué bien! Mira, un partido de pelota luna. Sí, todo iba bien en el paraíso. Todo excepto que... algo iba a suceder y las cosas iban a cambiar. Oh, no, a ver qué se me ocurre. No es posible. Demasiado simple. Oh, soy tan apuesto. ¡Eva! Adán, vamos a nadar a la luz de la luna. ¡Oh! Es preciosa. Buenas noches, eres la más bella. Buenas noches, serpiente. Eva, estás tan bonita a la luz de la luna. ¿Quieres bailar? Me encantaría. ¡Oh! Yo guío y tú me sigues. Oh, tu cola es tan colorida. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Cómo lo has hecho? Un viejo truco.
Eva, ¿ves ese árbol? Es el árbol prohibido. ¡Árbol prohibido! ¡Qué graciosa! ¡Me parto! Ese árbol tan hermoso, lleno de plata y oro, con suculenta fruta, la más dulce y mejor fruta que puedas tener. ¿Prohibido? ¿Desde cuándo? ¿En serio? Dios le dijo a Adán que no debemos comer la fruta de ese árbol jamás. ¿Adán dijo eso? Ajá. ¿Estás segura? Segura. ¿De verdad? ¿Adán dijo eso? ¿Qué dices? ¿Qué dijo? Dijo que moriríamos si comíamos la fruta del árbol. ¿En serio? ¿De verdad dijo eso? ¿Quién dices que se lo dijo? ¿Quién dices que le dijo lo que le dijo? Dios, se lo dijo Dios. ¡Oh! No. ¿Y por qué Dios le diría una cosa así? Tal vez Adán quiera esa fruta para él solo. ¿Tú crees? Oh, eres tan bonita, Eva. Nadie puede prohibirte que hagas lo que quieras. Mira. ¿No crees que huele muy bien? Sí. Es la mejor fruta del mundo. Adán, despierta, vamos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Al lago, es Eva. ¡Eva! ¡Aléjate de ese árbol! ¡Eva, no comas esa fruta! ¡Eva! No te preocupes. Adán no tiene nada de malo. Dios dijo que no comiéramos de ella. Creo que no oíste bien a Dios. Esta es la mejor fruta del mundo. Él quiere que la comamos. Eva, ¿de verdad crees eso? No sabes lo que te estás perdiendo. Si no te gusta, puedes escupirla. ¿Ves? Te lo dije. Mira, este árbol es grandísimo. Quiero más. Tengo que comer más. Dios se equivocó. Te lo dije. Mírame. Reino sobre todo esto. Soy tan Dios como el mismo Dios. Soy más que Dios. También yo. No, estoy desnuda. ¿Por qué no me lo has dicho? Pero, ¿no ves que yo también estoy desnudo? ¿O no es Dios? Vamos a escondernos. Adán, ¿dónde está? Adán. ¿Dónde estaba? Lo siento. Me escondí porque estoy desnudo. ¿Has comido de la fruta prohibida? Eva dijo que comiera. Adán, no la culpes. ¿No puedes decidir por ti mismo? Es verdad. ¡Silencio! Eva, La serpiente me engañó. pudiste resistir la tentación. Te lo dije, fue ella. Yo no te obligué. ¡Silencio los dos! Culparse mutuamente no os ayudará. Los dos sois iguales. Y ahora, ¿dónde está la serpiente?
¿Dónde estás, grandullón? ¿Dónde te escondes? Terminaré contigo. Serpiente, no tenías derecho a tentarlos si lo sabes. Oh, por favor, siempre supiste que comerían de esa fruta, así que no te hagas el ofendido, ¿eh? ¿Vale? Deberás asumir las consecuencias. Aquí es donde desaparezco. ¡Os veré en primavera! ¡No tan rápido, serpiente! ¡Te maldigo, serpiente! ¡Te maldigo! Ahora nos toca a nosotros. Oh, Adán, estoy asustada. No creas que te saldrás con la tuya. Me vengaré de ti, de todos vosotros. ¡Aléjate de mí, serpiente! Eva, como me desobedeciste, conocerás el dolor y la tristeza. Y tú, Adán, trabajarás la tierra y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Por favor, Dios, perdónanos. No tengo alternativa. Adán, el hombre, Eva, la mujer, deben salir del paraíso terrenal. ¿Salir del paraíso? Nunca había visto esa puerta. ¡Oh, Dios! Mi señor, ¿cómo sobreviviremos sin ti? Adán, nunca os abandonaré, pero deberéis esforzaros mucho más para seguir cerca de mí. ¡Qué árbol tan raro! ¿Es otro árbol de fruta prohibida? Es el árbol de la vida eterna. Si coméis de él, nunca moriréis. ¡Oh, no! ¡No! Hasta que yo lo diga. Y hasta entonces, esos querubines y la espada llameante cuidarán de él. ¡No nos olvidéis! Adiós. ¡El buen samaritano! Dichosos ustedes que pueden ver todo lo que sucede ahora. A muchos profetas y reyes les habría gustado ver y oír lo que ustedes ven y oyen ahora, pero no pudieron. Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Sabes lo que dicen los libros de la ley? Que ame a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y toda mi mente, y que ame al prójimo como a mí mismo. Bien, haz todo eso y tendrás la vida eterna. Pero, ¿y quién es mi prójimo? Déjame contarte una historia. Un día, un hombre iba de Jerusalén a Jericó. En el camino, lo asaltaron unos ladrones. Y después de golpearlo, le robaron todo lo que llevaba y lo dejaron medio muerto. ¡Ay, ay, ay! Luego, por ese camino, pasó un sacerdote. ¡Ay! Al ver a aquel hombre, el sacerdote se hizo a un lado y siguió su camino. ¡Ay! Luego, pasó otra persona, un levita, de los que ayudaba en el templo. Pero cuando él vio al hombre, también se hizo a un lado y siguió su camino. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Pero también pasó por allí un extranjero de Samaria. ¡Ay! Al ver a aquel hombre tirado en el suelo, el samaritano le tuvo compasión. Se acercó y sanó sus heridas. Lo montó en su burro y lo llevó a una posada y allí lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano le dio dinero al dueño de la posada. Le pidió que cuidara al hombre herido y le dijo que si el dinero no alcanzaba para cubrir sus gastos, cuando él regresara,
le pagaría lo restante. A ver, dime, de estos 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo para el hombre malherido por los ladrones? Definitivo que el que se detuvo a ayudarlo y lo cuidó luego. Pues tú, haz lo mismo.